Lleda es coordinador del área de pueblos indígenas y litigio constitucional del IDL. Y con él vamos a conversar en torno a este tema. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a ti y a través tuyo a todos tus televidentes. Un gran gusto poder conversar contigo sobre un tema tan importante, ¿no? Juan Carlos, ¿qué piensas de la ley en general, esta ley dada respecto a los comités de autodefensa? ¿Cuáles serían los aspectos negativos y los aspectos positivos que tendría? Yo creo que lo primero hay que entender qué es un comité de autodefensa. Dale. Porque para algunos rondas campesinas, comunidad nativa, comités de autodefensa, y al final es una ensalada. Yo creo que hay que entender cada uno de ellos. En principio tenemos las comunidades campesinas y nativas, que son autónomas, están reconocidas en la Constitución política, ejercen jurisdicción, tienen facultad de seguridad ciudadana y de administración de justicia en sus territorios. Hay cerca de más de 10.000 comunidades nativas y campesinas. ¿Eso es comité de autodefensa? No. Luego tenemos las rondas campesinas autónomas que están en el norte, Piura, Cajamarca, San Martín. ¿Cuál es la característica de estas rondas campesinas? Básicamente enfrentan el abigeato. Son autónomas, tienen una ley, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿usan armas? No. La pregunta es, ¿comité de autodefensa son rondas campesinas? Tampoco. Okay. Los comités de autodefensa tienen otra naturaleza. En principio, según su ley original, eran transitorios porque buscan enfrentar a un enemigo distinto. Buscan enfrentar el narcotráfico y al terrorismo. Tienen su origen en la época de la violencia política, tienen armas y están subordinados. Esto es muy importante, ¿eh? Están subordinados a las regiones militares y a los militares. Tienen armas. En una comunidad campesina y nativa no tienen armas. Las rondas campesinas no tienen armas, pero por una razón muy sencilla. Enfrentan otro tipo de enemigo. Las rondas campesinas surgen ante el vacío del Estado para enfrentar el abigeato y lo hacen bien y logran controlar el abigeato en el norte. Las comunidades campesinas son una forma de organización que viene desde muy atrás, tienen reconocimiento, son autónomas. Los comités de autodefensa no son autónomos, surgen en contextos de violencia política, de terrorismo, e incluso son entrenados por las Fuerzas Armadas. No son democráticos, ¿eh? En una comunidad campesina, en una ronda campesina, se toman las decisiones de manera democrática, es la asamblea la que toma las decisiones. Incluso cuando administra justicia una ronda campesina, cuando administra justicia a una comunidad campesina, convocan a la asamblea, debaten, deliberan y toman una decisión. El problema es que los comités de autodefensa son otra cosa, no deliberan, tienen armas, porque enfrentan a un enemigo diferente. Sobre esa pequeña explicación, yo te diría que hay básicamente dos tipos de preguntas. ¿Es constitucional esta ley? Y lo segundo es si eso no es conveniente, ¿no? Y si me permites, comienzo por, primero, si es... Adelante, Juan Carlos, por favor. Mira, en mi opinión, si tú miras la experiencia de Colombia, Colombia intenta desmilitarizar, ¿no es cierto?, el campo, ¿no? Están desmovilizándose estos grupos armados, los paramilitares, están tratando de pacificar eso, ¿no es cierto? Entonces, aquí la idea central de esta norma es darle armas a civiles, ¿no es cierto? En mi opinión es una pésima norma, porque la idea no es dar armas a civiles. O sea, yo creo que pueda que en algunas zonas, sobre todo donde hay presencia del narcotráfico y el terrorismo, es necesario apoyar esto. Pero una norma de manera general me parece sumamente peligrosa. Creo que no se trata de que las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, puedan tener acceso a armas, ¿no es cierto?, y estén subordinadas a las Fuerzas Armadas. Creo que la cosa no va por ahí. Ahora, sobre la constitucionalidad, mira, yo creo que no. Primero, Fuerzas Armadas no pueden entrar en orden interno. Y si tú miras la norma, estos CATs, Comités de Autodefensa, van a estar subordinados a las Fuerzas Armadas. O sea, tú miras el artículo, por ejemplo, 165, y cuál es la competencia de las Fuerzas Armadas. Primero, garantizar, ¿no?, la independencia, la soberanía y la integridad territorial, ¿no? De manera excepcional pueden entrar a ver orden interno cuando hay un estado de emergencia, de manera excepcional. Pero fuera de eso, no es su trabajo, no están preparadas. ¿A quién le corresponde el orden interno? A la policía. Entonces, me parece, digamos, que ahí hay un problema. El otro problema es que, digamos,
las comunidades campesinas, las rondas campesinas tienen autonomía. Entonces tú estás reconociendo comités de autodefensa que pueden afectar esa autonomía. Podemos generar... Mira lo que ha pasado en el Ático, en Moquegua. Han muerto 14 personas en un enfrentamiento. Ahora, eso también no nos debe, digamos, quitar de la vista que hay otro problema. Mira, ahorita en el CENEPA, los Aguajún le han pedido al Estado que haga interdicción por el tema de minería ilegal. Estuvieron con nosotros hace poco. Estuvieron con nosotros hace poco, han tomado una sección del río, han cerrado 2 partes del río y ahí se han puesto a generar minería y a generar enfrentamientos con la comunidad. Bueno, los Aguajún tocaron la puerta, no le hicieron caso y ellos han hecho los reservistas han hecho la interdicción. Fíjate, a mí me da mucho miedo que eso traiga cola, pero la pregunta de fondo es, ahí hay un vacío del Estado. Ah, seguro. O sea, ¿a quién le corresponde? O sea, el Estado, si tú miras el artículo 44 de la Constitución, el Estado es el garante de derechos. Seguro. Entonces, tú puedes mirar esta norma y a mí, ¿sabes qué es lo que me huele mal? O sea, al final el Estado se lava las manos, ¿no es cierto? Ya, vamos a entregarle armas y finalmente que ellos arreglen su problema. O lo que está pasando ahorita en el Morona, el pueblo Huampis. El pueblo Huampis tiene un gran problema porque están entrando madereros ilegales. Igual han pedido al Estado que intervenga, han tocado las puertas y el Estado no tiene capacidad de movilización, no tiene efectivos. Entonces ellos han declarado en estado de emergencia, pero mira que ellos le han pedido al Estado que intervenga y el Estado no está cumpliendo. Entonces también hay un problema grave y es que el Estado tiene una débil presencia en las zonas rurales. Verdad. Aproximadamente el 30% de la población vive en zonas rurales. Y mira, en la selva central, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las comunidades tocan la puerta de la comisaría del Ministerio Público? Han entrado madereros, han entrado cocaleros. ¿Qué le dice la policía? No tengo efectivos, no tengo logística. ¿Tú pones la plata para ir? Juan Carlos, tengo un problema contigo y con la comunicación. Quizá en algunas zonas, pero para mí esto me sabe a un Estado que retrocede, renuncia a su responsabilidad, que se las arreglen ellos, ¿no? Juan Carlos, tengo varias preguntas en relación a esta amplia explicación que has hecho que me ha parecido absolutamente pertinente. ¿Quién va a controlar el comportamiento respecto a los derechos humanos, por ejemplo, de los comités de autodefensa? Ese es el problema, porque la norma, si la miras, y eso ya viene de atrás, los comités de autodefensa no son autónomos, están subordinados a las Fuerzas Armadas. Así es. En el año 93, Fujimori quiso controlar las rondas campesinas porque vieron en ellos un movimiento social importante y sacó una norma que exigía que las rondas campesinas autónomas se adecúen a los comités de autodefensa. Pero otra vez, eso era un despropósito, porque las rondas campesinas no surgen para enfrentar el terrorismo, no surgen para enfrentar el narcotráfico, no, surgen en Cajamarca para enfrentar el abigeato. Entonces, gente que no está preparada, que tiene otra lógica, que tiene una lógica más democrática, ponerla a enfrentar el terrorismo, ponerla a enfrentar... Eso se criticó en su momento, en la década de los 90. Yo siento que con esto quieren resucitar eso. Entonces, me parece que es un despropósito. Estamos jugando con fuego, en mi opinión. Ahora, tengo entendido que incluso desde las organizaciones de base, como la Central Única de Rondas Campesinas del Perú, han rechazado esta norma. O sea, ni siquiera tiene arraigo allí donde quiere ser instalada. Mira, ya hay varios pronunciamientos. Se ha pronunciado AIDC, las rondas, ONAMIAC, varias, y todas lo que dicen, oye, primero, la pregunta es, ¿esta norma afecta a las comunidades campesinas y nativas y a los pueblos indígenas? Sí. ¿Fue consultada? No. Por ahí ya tienes un argumento. Claro. Luego tienes un tema de autonomía. O sea, la lógica del Comité de Autodefensa no es autonomía, están subordinados. Una comunidad campesina, una comunidad nativa, una ronda, tienen autonomía. Ahí ya tienes un gran problema, porque vas a generar enfrentamientos. Sí, claro. O sea, la pregunta es, ¿esta gente está preparada para enfrentar narcotráfico? ¿Está preparada para enfrentar terrorismo? No. O sea, yo siento que los están tratando como carne de cañón. Ojo, hay zonas, el BRAE, por ejemplo, donde quizá sea importante, pero esto es una norma general para todo el país. Entonces yo creo que, o sea, cada
zona tiene su especificidad, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado tiene que ganar presencia en zonas rurales. Ese es el tema de fondo. Pero esto va en dirección opuesta, ¿no? ¿Cómo me lavo las manos yo, Estado, de mis responsabilidades, ¿no? Sí, yo me he quedado pensando en eso que has dicho. Yo también siento que es una claudicación del Estado de Derecho a sus responsabilidades en materia de seguridad. Y el caso colombiano es clarísimo, la cantidad de asesinatos durante el conflicto armado interno en Colombia que tienen responsabilidad, ¿no es cierto?, estos grupos armados, es impresionante porque actúan sin control. Mira, ¿qué nos ha enseñado la Comisión de la Verdad? Mira, la Comisión de la Verdad lo que nos ha enseñado es que no hay violencia buena y violencia mala. No es que hay una violencia revolucionaria buena y una violencia de Estado mal. No, todas las violencias son malas. Toda la violencia es mala, ¿no es cierto? Y hay que cerrar el paso. Fíjate que ahorita en Colombia hay casi 400 líderes sociales, la mayoría de ellos indígenas, asesinados. Son defensores de derechos humanos indígenas que al defender sus territorios han sido asesinados. En el Perú hay cerca de 50 defensores de derechos humanos asesinados, 12 durante la pandemia. O sea, yo creo que no estamos aprendiendo de lo que ha pasado en nuestro país, no estamos aprendiendo de experiencias como la de Colombia. Ahora, Juan Carlos, la idea es en general desmilitarizar el campo. De acuerdo. En general, de acuerdo con todo lo que has dicho, pero permíteme ponerme en el otro lado, y es, hay una sensación que la ilegalidad, sumado a la informalidad, comienzan a tener bolsones de acción violenta asociados a la mafia de la minería ilegal, de la tala ilegal, ¿no es cierto?, de la trata de personas, que comienzan a tomar espacios territoriales, Juan Carlos. Entonces, de pronto este es un Estado que se ha visto y se ve incapaz de poder enfrentar al mismo tiempo y en simultáneo tantos frentes. Sí, entonces la solución es que la gente resuelva sus problemas por su cuenta. Yo creo que la razón mira, los estados modernos surgen cuando el Estado, ¿no es cierto?, monopoliza la coerción. Así es. O sea, se acabó la violencia por mano propia. Esa es la razón de Estado. De ahora en adelante, yo, Estado, soy el que monopoliza el ejercicio de la violencia, monopoliza la coerción. Eso te define un Estado. Esta norma lo que dice es, ya no. Ahora, fíjate, en nuestro país hay una serie de conflictos sociales. ¿Qué pasaría si esos actores en esos conflictos sociales y ambientales tienen armas? Claro. O sea, y ¿sabes qué cosa? Y meto ahí otro elemento. Hay 150 convenios entre empresas mineras y policías. Aproximadamente 30 están en vigencia. Es decir, la policía, que tiene que cuidar a la gente hoy día siente que el principal problema es la inseguridad ciudadana. ¿Qué hace la policía dando seguridad privada a empresas mineras en vez de ir cuidando a la gente? O sea, fíjate el despropósito, el sinsentido, ¿no es cierto? Hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre la constitucionalidad de estas normas que permiten estos convenios de seguridad privada entre empresas mineras y policía. Hay una reciente resolución aclaratoria litigada por IDL y ERI, otra institución, donde lo que le dice el Tribunal Constitucional al Ministerio de Interior es: donde hay conflictos socioambientales, no me firmes convenios entre empresas mineras y policía. Entonces, otra vez, la policía, en vez de ir cuidar a la gente, en vez de, ¿no es cierto?, enfrentar a estos grupos ilegales, lo que hace está distraída, ¿no es cierto?, preocupada en estos convenios. Mira, ¿qué están pasando las comunidades nativas, por ejemplo, ahorita? Hay cerca de 2.000 comunidades, 670 no tienen título. Una comunidad nativa sin título es una puerta abierta ¿para quién? Traficantes de tierras, madereros, colonos, mineros ilegales. Entonces, en vez el Estado de titular esas comunidades, apoyarlas, hacer alianza con ellas, creas una cosa nueva por encima de esta institucionalidad y encima pretendes darles armas a ellos. Y dinero. Ahora, yo diría una última cosa. Si se dice que hemos derrotado
al terrorismo. O sea, digamos, hoy día Sendero no es una amenaza ni militar ni política. Pueden haber 2 o 3 columnas, ¿no es cierto?, que se han alquilado al narcotráfico. Entonces, ¿cuál es el sentido de una norma que estaba pensada para otro contexto? Para un contexto donde había que enfrentar el terrorismo. O sea, no tiene sentido decir que hemos derrotado, por un lado, al terrorismo cuando estamos, ¿no es cierto?, entregándole armas a la gente y a comités de autodefensa cuya naturaleza es enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Vamos a ver el reglamento de esta norma. En principio, tengo la misma sensación que tú. No nos hace bien una norma de este tipo, porque además se habla de armas y de dinero, y cuando hay dinero de por medio, se pueden generar muchísimos más estas lógicas de autodefensa, en la lógica de generar dinero y de hacer caja, en fin. Es muy complejo el tema como para manejarlo de esta manera. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender de qué se trata exactamente este problema. A ti las gracias. Buenas noches a todos tus televidentes. Gracias. Juan Carlos Ruiz ha estado con nosotros, coordinador de la